Em, entonces, esas características se ven bastante presentes en estas imágenes y pues en la clase de hoy quería seguir ahondando en este periodo, no solo viendo lo que ya abordamos la semana pasada de paisaje, por ejemplo, la iconización, se podría decir, de la casa de adobes con el tricolor costarricense, que no necesariamente era el caso, no todas las casas se pintaban así, de esos tres colores, pero hoy en día se ha convertido en algo muy icónico de Costa Rica, y que se piensa que tal vez tenía que ver precisamente con esa búsqueda de ese nacionalismo en esta generación de artistas. Por eso es que en muchos casos se considera o se llama, se denomina eh, esta, esta generación la generación nacionalista. También se le dice la generación de los años, de la década de los años 30. A mí me gusta más llamarlos la primera vanguardia, ¿verdad? Porque pues siento que es más pertinente. ¿Por qué? Porque no todo lo que pintaban era nacionalista y se da antes y después de la década de los años 30, o sea, ya empieza a ver y presentarse o verse o sentirse ya en la década de los 20 y se mantiene, no, bueno, tal vez no fuerte, pero se mantiene vivo en la década de los años 40. Entonces vemos el paisaje, la importancia del paisaje, vemos esas características bastante presentes, la búsqueda de querer retratar el ambiente, el entorno costarricense a través de la luz, la sombra. En general, me gusta contrastar esta imagen con la siguiente porque no sé si tuviéramos más tiempo, les pondría a ustedes bueno, les puedo preguntar, ¿ustedes ven esta imagen? ¿Qué, dónde? A ver, no hay respuesta correcta porque no sabemos, pero más o menos, ¿qué lugar en Costa Rica creen ustedes, qué lugares posibles podrían ser lo que representa esta imagen? ¿Alguna sensación les brinda esos árboles en particular? Tal vez el paisaje que se ve, el poco paisaje que se ve de fondo. Como guanacasteco, profe, tal vez como nicoyano. Ok, hay esta sugerencia de que tal vez sea nicoyano, interesante, especialmente considerándolo en comparación, tal vez si fuéramos a compararlo con esta siguiente imagen que también es de Manuel de la Cruz. No sé si esta les genera otra sensación o sensación como de otro lugar, o si viéndolos eh, se siente que tal vez sean diferentes ambientes o entornos. Yo la primera la percibo como si fuera una zona alta o un poquito Ok, fría a pesar de la luz. ok, ok, y esta. Esa sí se ve como más cálida, una llanura o una zona como más alejada tal vez. Ok, Allá como eh, por San Carlos. ok, tal vez como por San Carlos. Interesante fue, esta misma comparación la hice hace poco con mis estudiantes de Guanacaste y ellos decían, no, ese de fijo es altura, ¿verdad? Eso es la montaña, eso es como ir a San José de la Montaña o un lugar de esos y eso que tal vez se siente un poquito más frío, tal vez por esos colores que tienen las sombras, que tienen un poco más ese elemento frío. Yo lo siento así también porque los árboles son más como altos y largos, mientras que en Guanacaste los árboles suelen ser como más amplios y frondosos, eh, pero que se siente súper árido y el calor de Guanacaste. Entonces, no, eso de fijo es Santa Cruz, ¿verdad? Eso es de Santa Cruz y el otro es San José de la Montaña, ¿verdad? Y bueno, no sabemos a ciencia cierta, pero a lo que voy es creo que los artistas también buscaban impregnarle una sensación de los lugares que estaban pintando, de cierto modo, así como lo buscaban hacer los impresionistas, postimpresionistas, y que este es el estilo que se solía pintar pues en la región en este momento, o sea, en la región latinoamericana, o sea, sentir el lugar, el ambiente y tratar de impregnar esas sensaciones en la imagen, además de dotarla de elementos simbólicos. En este caso vemos eh, el, el horno, el horno de leña, ¿verdad? De barro, de leña acá. Entonces, algunos elementos que son, pues se puede decir, simbólicos de la región. En general es importante señalar, esta ya no es imagen que les había enseñado,
los paisajes no solían tener personas, solían ser en general pues nada más el paisaje, pero este es un ejemplo donde vemos un Fausto Pacheco en donde sí vemos representada la figura y hay algunas otras que me parecen pues interesantes, destacarlas, enseñárselas, obras que a mí me encantan, que quería enseñarles, pero que también nos permite ver ese cambio tan fuerte que se da en el estilo y que se permita pintar de esta manera y que haya un círculo de amigos de arte que van a apoyar la creación artística que sigue esta línea, en el caso de Manuel de la Cruz, como que cierta simplificación, cierto aplanamiento. Eh, hay sombras, pero las sombras no necesariamente buscan ser muy naturalistas, muy realistas. eh, y pues hay una simplificación y una minimalización, se podría decir, de algunas de las formas, ¿verdad? Hay casi geometrización de las formas. Eso es interesante pensando en lo que llegaría a ser Manuel de la Cruz a futuro. Em, Igual otra imagen que me gusta, que me llama la atención, Kiko Quirós con su Cantina del Pueblo, en donde lo que principalmente sentimos, percibimos es el paisaje. Este paisaje probablemente, pues vemos esas montañas al fondo, pero en este caso con algunos, pues algunas figuras que están ahí presentes. Em, Esta otra de Kiko Quirós, que por si algunos de ustedes son de Escazú o van a Escazú, siento que esta imagen, y perdón por la pésima calidad de la imagen, pensé que estaba mejor, pero que todavía se siente Escazú un poco así, casi que estoy segura que si conocen Escazú y si conocen ese lugar que se llama Sin Domicilio Fijo, siento que seguro es ese lugar, esa esquina, que es como un café y tienda de diseño. Entonces, posiblemente, pero además ver ciertos aspectos que son interesantes como registro, documento de nuestro país, no solo en términos del paisaje, pero ojo cómo se va formando como este caño, digamos, en el centro de la calle, precisamente por la necesidad de evacuar todas las aguas que caen desde la montaña, que van fluyendo, cómo solían estar más elevadas las aceras, ¿verdad? Precisamente, probablemente por las lluvias, estas paredes gruesas de las casas de adobes y bareque. Y bueno, interesante señalarles cómo los diferentes artistas de esta generación, cada uno están, o sea, en sí, se pueden decir que las características, esas que señalamos en el repaso, trazos sueltos, manchas de color, visible la mano del artista, menos detallado, colores que solían ser más vibrantes, y, fuertes sombras y luz y contraste entre luz y sombra, esos elementos que identifica el paisaje como costarricense. Todo eso se puede decir de todos estos artistas. Sin embargo, hay ciertas cosas digamos, identifican ciertas manos sobre otras. Entonces, noto que en la mano de Zúñiga, por ejemplo, hay como un ondulado que se siente más. Esta es otra de Zúñiga, en donde vemos como, de cierto modo, un poco como un movimiento un poco más, un acercamiento un poco más como de un cierto movimiento o ritmo que integra también a sus obras. Y quería señalarles de último, no es por decir que no habían mujeres artistas, sí habían unas cuantas, entre ellas Luisa González de Sáenz, una mujer artista radicada en Escazú, que eso le beneficiaba porque era les gustaba ir a pintar a Escazú, a esta generación. Kiko Quirós motivaba a que salieran afuera a pintar a plein o al aire libre y pues ella estaba ahí. Ahora bien, importante señalar que era complicado ser una mujer artista y circular entre hombres artistas, especialmente si te ubicabas en una clase social alta, como era el caso de Luisa González. Entonces es interesante comentar en relación a su biografía que ella podía asistir a los encuentros del círculo
Bellas Artes y enviaba obra a las exposiciones, pero siempre en compañía de su hijo. O sea, solo la permitían salir con chaperón, pero el chaperón además era un hijo joven en ese momento, don Guido Sáenz. Don Guido Sáenz llegaría a ser una figura fundamental en el mundo cultural de Costa Rica. Fue ministro de Cultura varias ocasiones, fue el fundador del Museo de Arte Costarricense. Entonces, pues creo que el haber estado en ese contexto lo marcó de por vida y gracias y por dicha. Em, pero también pensar las dificultades o limitaciones que vivían las mujeres. Y algo que me parece interesante es cómo Luisa González eventualmente va a desarrollarse hacia una línea un poco más surrealista, más avanzada en edad, pero que en la década de los 40, o sea, todavía en los 30 se alinea mucho con lo que hemos venido viendo del paisaje, pero como ella empieza a utilizar el paisaje con fines más expresivos, ¿verdad? Entonces, el paisaje no solo es un registro, un documento del lugar, sino que genera sensaciones, en este caso, pues desolación, angustia, tristeza, ¿verdad? Con estos cielos como apagados, con ese camino que parece llegar a ningún lugar y que se siente como bastante cerrado. A veces yo me imagino esta obra como un reflejo de lo que ella vivía o sentía en vida. Eh, bueno, les traje varios ejemplos más para que vieran cómo uno puede agarrar el paisaje y que el paisaje empiece a expresar emociones más allá de simplemente el paisaje en sí. Em, Está siendo la última. Ahora, me interesa muchísimo, antes de seguir hablando sobre identidad, que es un componente fundamental en la, no sé, Luisa, yo veo que tenés la mano levantada, no sé si era por ahora o si era de antes. No, creo que era de antes Ah, de porque no lo antes. dejaba. Ok, ok, por ahí. Em, Hay cambios en Costa Rica que se están dando. Un poco lo que hablábamos la semana pasada sobre pensar en qué cambios quisieran ustedes ver, pues Costa Rica está pasando por cambios en este momento. Y entre esos cambios hay algo que a mí me parece súper interesante, que no solo es de ideas, cambios de ideas tal vez más vanguardistas, cambio de ideas hacia un sistema un poco más socialista, ¿verdad? Pensando en las garantías sociales que se va a dar, que va a cementar las bases pues, de la actualidad costarricense. Pero también algo que me parece súper interesante es no solo o vemos paralelamente con los cambios que se están dando a nivel de la plástica, o sea, del arte plástico, con la emancipación de la mujer o esa búsqueda de la mujer de incidir más en la sociedad, de liberarse un poco más, es precisamente en estas fechas que se desarrolla la Liga Feminista, ¿verdad? Que sigue viva y sigue siendo algo en Costa Rica. Hay que tener presente que para estas fechas todavía las mujeres no tenían el derecho de voto, entonces imagínense qué loco ser mujer en un país y el país pues no cree que sos capaz de emitir un buen voto por lo que no te toman en cuenta. Hay que pensar que pues ese es el momento en que eso se empieza a cambiar. Ese es el momento en que empezamos a ver figuras que empiezan a matricular con muchas dificultades en facultades de medicina, facultades de derecho, ¿verdad? Pero con muchas dificultades. Pero me parece súper interesante ver ese paralelismo que se da con la liberación, digamos, en términos de liberarse de un estilo académico para implantar un estilo más moderno en la pintura y que eso más o menos se da de la mano con esta liberación que buscan las mujeres y que siento que hay como todo algún día publicaré esto, lo investigaré más a fondo, eh, porque me interesa pensar en ese cambio social que se está gestando en este momento y cómo tal vez se puede percibir o sentir a través de retratos de mujeres. Empiezo con estas, nada más para que puedan ver estos cambios que se dan en términos estilísticos. Ambas son obra de Fausto Pacheco.
Fausto Pacheco es el, digamos, padre del paisaje icónico costarricense con la casa de adobe, zócalo azul, techo de tejas, montaña detrás, palo, árbol, pero vemos cómo hay un estilo mucho más detallista, mucho más académico a mano izquierda y cómo se va soltando en la imagen de mano derecha, ¿verdad? Cómo hay una soltura en los trazos, cómo el color ya no se apega tanto a esa realidad y cómo hay una paleta mucho más vibrante. em, pues ese árbol tirando a morado, ¿verdad? El fondo de atrás casi como un amarillento verduzco, como casi neón, ¿verdad? Entonces, pues eso es un aplanamiento del paisaje en sí, de la forma en general. Entonces, vemos ese cambio en estilo, pero más allá de eso, también quería señalarles cómo lo sentimos también a través de estos distintos retratos que les voy a enseñar, como que esa liberación de la mujer. Entonces, aquí también una comparación interesante. Ambas son autorretratos de Luisa González de Sáenz. Vemos un estilo mucho más académico a mano izquierda, ¿verdad? Con como ese modelado más fino de esos volúmenes de la cara, en donde aquí a mano derecha ya es mucho más angular, ¿verdad? Y es mucho más fuerte esos contrastes de luz y sombra. Em, y bueno, uno se preguntará qué estará pasando en la vida de esta mujer para que se pintara de esta manera en 1933, ¿verdad? Em, y pues aquí voy a enseñarles varios ejemplos, más que nada como para inspirarles a la hora de ver eh, tal vez estos, como que una sensación que yo percibo por lo menos de una mujer tal vez que busca ser ya no tan sumisa, ya no tan callada, ya no tan, y que busca como liberarse de cierto modo. No vemos necesariamente mucho ejemplo de una mujer en un pose activo necesariamente, pero sí siento que las miradas de ellas, de estas mujeres, el estilo de vestimenta, la manera, el lenguaje corporal de ellas, a mí me remite un poco a esta sensación que están quebrando con las normas, aún viendo esta chica que está ahí como echada, ¿verdad? Y qué raro pensar un retrato de alguien que esté así como que está perdida en pensamiento, pero ojo que no está toda erguida y perfecta y linda, ¿verdad? Sino que es como de una mujer que está pensando, perdida en sus pensamientos, tal vez con una vestimenta que yo la siento un poco más moderna, ¿verdad? Y pues creo o siento que eso lo percibo. Me interesa mucho este retrato Gonzalo Morales. Varios van a hablar sobre él la semana entrante. Este es un retrato de la famosísima Yolanda Oriamuno, una de estas mujeres que precisamente quebró con las normas para lo que era una mujer y una mujer bien. Tiene una historia muy interesante, doña Yolanda, no tenemos, o sea, no me interesa necesariamente ahondar en eso, pero sí es una figura literaria sumamente importante en nuestro país, que pues no se conformaba a los requisitos para las mujeres en ese momento. Y creo que es interesante comparar esta, en donde ya un Gonzalo Morales que tiene un estilo que sí es mucho más académico, y esto estoy segura que lo vamos a ver mañana, la semana entrante con las presentaciones, eh, pero aunque ella esté pintada de esta forma mucho más académica, sin embargo, siento que ella, hay algo en el aire de ella que yo siento que es desafiante. Y luego esta muy famosa imagen que vimos en la exposición en el Club Unión de Margarita Bertó de Yolanda, ¿verdad? En donde vemos a una Yolanda que igual como que de cierto modo uno siente que no está conformando a las normas, está con lo que parece ser un cigarro en las manos, ¿verdad? Y pues obviamente también pintada de una manera que no conforma a un estilo.
Y cierro este pequeño capítulo sobre las mujeres y esta emancipación y este cambio que se está generando a nivel social con esta última imagen que les traje de estos, de mujeres que se llama La Perfecta Casada. Y con eso dicho, me interesa abrirles a ustedes, escucharles a ustedes qué piensan ustedes, o sea, todo lo que les estoy diciendo no es algo que se lo van a leer necesariamente en un texto porque no se ha escrito, es simplemente lo que yo siento y que me falta por escribir, pero me pregunto si ustedes lo ven, si ustedes lo sienten, y bueno, en esta obviamente hay cosas que se podrían decir. Entonces, les escucho a ustedes. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué sienten? ¿Qué podría ser el mensaje que nos quiere impartir la artista? Tal vez, eh, no sé, por el rostro, tal vez una mujer sin identidad propia. Ok, O ¿y por sea, qué qué ves en rostro? ¿Cómo me podrías es describir que ese rostro? tiene la mirada vacía directamente. Este, los, la boca realmente no dice mucho, no tiene muchos rasgos físicos. Ahí pareciera que hay una nariz, pero en realidad, no sé, es como una máscara, así como dice la compañera en el chat. Entonces, y también, digamos, relacionado con pues con el nombre del cuadro, yo diría eso, como que es una mujer sin identidad propia, o sea que ya es la perfecta casada, ya deja de ser ella misma, sino que ahora es la Ujú. esposa nada más. Sí, ya deja de tener su propia identidad, es una máscara y no sabemos qué está pasando por detrás de esa Ujú, máscara. Además, como dijiste, o sea, esa boca no nos expresa mucho, pero ojo como la boca es así, ¿no? Entonces, como que, sí, como que tengo que ser ujú, feliz, ¿verdad? Entonces, no está tirando hacia abajo, está tirando hacia arriba, ¿verdad? Pero no es así como efusivamente feliz, sino que simplemente así como plácida. Y ojo lo oscuro de lo que está detrás, o sea, los ojos tan oscuros. Carlos, adelante. Sí, pienso en que es como el traje que tenía que ponerse la mujer para ser la perfecta casada, porque no es solo la máscara, sino también es la ropa, el cuello alto, las mangas Sí, largas, sí, la veo como colores muy casta, fríos. Ajá. como muy encerrada en en esa ropa que le pusieron, que está así como que, ¿verdad? Está como casi sofocada adentro. Yo me siento sofocada viéndola a ella. Y como dijiste, tonos fríos también. ¿Alguien que quisiera comentar algo más? Sí, Jorge. Me llama la atención lo que tiene en las manos, que no sé si es como un chayote y Ujú, la flor. Y bueno, para mí eso remite como al rol de la mujer en la cocina, que tiene que estar obligada a la cocina. Y la flor quizás, em, no sé, como objeto de recibir flores, o también ligado como a la decoración, a que le tocaba decorar, o lo que ujú. hemos visto antes, que la mujer era como la que tenía el rol de sí, la decoración y demás. Entonces, Sí, de eso tener me la parece. casa bonita, de tenerlo como sí, que tener todo bonito. Y por el lado del chayote, honestamente, siempre surge eso de que, qué está haciendo ahí ese chayote. Y lo interesante es que lo leemos perfectamente como un chayote, ¿verdad? Y que son las cosas que tal vez nunca vamos a saber por qué decidió el artista poner ahí un chayote, pero que pues sí nos remite al rol este de la cocina que le toca a la mujer, ¿verdad? Y además dentro de ese papel de ser la perfecta casada, em, Emilia Prieto en ese año se divorcia de Francisco Amiguetti. Habían estado casados desde creo que inicios de esa década o finales de los 20, ambos artistas, ambos figuras sumamente importantes. Muy rápido se casa nuevamente Francisco Amiguetti. Pero pues es interesante pensar también que tal vez esto fue respuesta directa a lo que ella vivió en ese momento. Emilia Prieto no la conoce, no, o sea, ella es conocida por muchas cosas, no suele ser principalmente conocida como pintora y sin embargo me parece esta obra
como una culminación de todo aquello lo que venía comentando anteriormente, de este cambio en la mentalidad de lo que tiene que ser la mujer que viene y que surge en este periodo, ¿verdad? Em, ok, entonces, siguiendo adelante, em, hemos comentado en el repaso, se dijo en varias ocasiones que la búsqueda de los artistas en este periodo era bastante enfocado hacia aquellos aspectos o elementos de identidad que, eh, que había en el país, o sea, que nos identifica como costarricenses. Esto lo vemos tanto a nivel de obras académicas como esta de Emilio Span, que ya las compañeras la habían presentado en su presentación. Esta me parece una obra, pues a mí me llama mucho la atención, me parece bastante... pues me entretiene mucho porque veo aquí en esta imagen de ese lechero, ¿verdad? Y ojo como la chica esta lo está mirando así como coqueteándole, pero si esta le está medio coqueteando, ojo lo poco que podemos ver acá atrás de esta chica que también está como que, ay, véame, don lechero, y él ahí con el bigote y todo buen mozo, ¿verdad? También como feliz y pues me da mucha gracia el tema de que es el lechero, ¿verdad? Y sin embargo, a lo que voy con esto es que, bueno, no es que solamente eran los modernistas que van a buscar esa, em, esa esa identidad nacional que podemos percibir en las personas, ¿verdad? O sea, ya lo hemos visto a nivel de paisaje, pero a nivel de quién es el tico, cuál es el personaje costarricense y cómo queremos presentar ese personaje costarricense. Y aquí es donde siento que hay un gran cambio que se da también en términos de una búsqueda de cierta manera de dignificar al costarricense que tal vez se había comentado como ese campesino pacífico en las historias de Magón o de Aquileo J. Cherry en Concherías, ¿verdad? Como ese campesino eh, un poco, y como muy sencillo y que siento que más bien esta generación de artistas les interesa dignificar aún más a la figura de el que es verdaderamente quienes son los que forjan el país. Entonces, me gustaría escucharles a ustedes sobre esta imagen. Esta es una obra de Francisco Zúñiga. Ahorita más adelante hablaremos más de él en términos de quién es, pero ¿qué ven? ¿Qué sienten en esta imagen? ¿Qué perciben? ¿Qué les parece interesante? ¿Qué les llama la atención? ¿A dónde vemos aspectos modernistas? Si quieren empezar por ahí, o sea, por donde quieran hablar sobre la imagen, suéltense a hablar del arte. Bueno, me parece que hay un alto contraste de luces y sombras. No es precisamente delicado en los trazos, eso como con respecto a la técnica y, y la pose de la persona. Está esperando nada más ahí como, "Ma, apúrese que tengo que ir a bretear". Ok, apúrese que tengo que ir a bretear. Ok, entonces, bueno, en términos técnicos de la parte formal, sí vemos esos elementos fuerte, luz y sombra, por ejemplo, acá o acá, em, y pues de cierto modo un aplanamiento de la imagen en sí, o sea, todo el fondo es casi blanco em, y una soltura en los trazos, como mencionaste. ¿Qué más notan? ¿Cómo me pueden definir o describir este señor? Profe, Sí, yo pienso, bueno, me llama la atención la manera en que le da tanto detalle a los brazos, se ven como brazos muy fuertes y tiene que ver con la sombra y eso también. ok. Entonces sentimos, percibimos una figura, un señor bastante fuerte. Se percibe esa fuerza en esos brazos. ¿Qué más?
A mí me da aire de ser un hombre machista. Michelle, creo que no podés hablar, si no me equivoco, no me acuerdo si me dijiste que tenías problemas ahí, pero ¿por qué lo ves como machista? ¿Qué tiene de machista? Además de esos brazos bien fuertes, tal vez. Y quedo atenta a cualquier persona más que quisiera comentar sobre cómo lo ven, cómo lo perciben. ¿Es un pobrecito campesino boyero o no? ¿Es una persona como muy sencilla y humilde o no? A mí no me parece sencilla, de hecho ese como báculo que tiene, que pareciera ser como de madera trabajada y la ropa se ve, no sé, no parece una persona sencilla, parece un hombre así como de campo, no precisamente que trabaja el campo, sino más bien como el dueño de la finca, de alguna manera. ¿Ok? Em, ahí, ¿alguien sabe qué es lo que tiene en la mano? ¿Qué es lo que lleva? Es algo para dirigir a los bueyes, creo. ¿Correcto? Entonces es su instrumento, uno de sus instrumentos principales, herramientas principales de trabajo. Nos identifica el título de la obra, que es un boyero, pero igual es lo que se llama un chuzo, es lo que lleva a él y es precisamente lo que se usa para dirigir a los bueyes. Hay que tomar en cuenta el importante papel de los, de los bueyes, de las carretas, ¿verdad? Y cómo pues los boyeros fueron la base de casi que el segundo paso después de la cosecha del café en el proceso de la exportación. Ellos llevaban el café al puerto, ¿verdad? Para que se pudiera exportar. Entonces, súper importante el boyero. En Costa Rica el boyero y la carreta es no solo en Costa, o sea, para Costa Rica es el boyero y la carreta y el boyeo es considerado ejemplo de patrimonio cultural intangible mundial, a nivel mundial. O sea, si se meten en la página de UNESCO y ven los diferentes ejemplos de PCI, de patrimonio cultural inmaterial, el boyeo es uno de esos y que es muy representativo de Costa Rica. Y entonces, este señor es eso, ¿verdad? O sea, es ese boyero, no es un pobrecito, sino que es pues dueño de su carreta, en sí tiene como que propio, su propio negocio a la hora de pues llevar ese material de un lado a otro. Michelle nos dice, para mí cumple la típica imagen del hombre de familia donde era el único que podía tomar decisiones en la casa, algo muy común en Costa Rica en aquellos años y tal vez hasta la fecha, en algunos hogares. Por dicha eso ha ido cambiando, pero sí, creo que ahí parte de lo que dice es, y que es algo importante aquí, es lo imponente que se ve y también como digno de respetarse. Tal vez si pensamos que es muy machista ya nos cae mal, pero olvidando ese lado, sí lo sentimos como una figura muy digna de respeto. ¿Qué ha hecho el artista? ¿Qué me puede tal vez señalar los aspectos o los elementos eh, cómo es que logra el artista eso en esta imagen? ¿Alguien se No, atreve? Ujú. yo diría que como que se ve muy fuerte, pero también como que la mirada que es directa al que la está viendo. ¿Ok? Si no está volteando la mirada así como todo tímido, sino que es fuerte, vemos ese cuerpo fuerte, está agarrando su chuzo de una manera muy, así como dijo Carlos antes, o sea, determinado, ve, vámonos, tengo que ir a trabajar, nos está mirando directamente, tiene ese puro en la boca, y creo que otro elemento sumamente importante es que el punto de vista, nosotros lo estamos mirando desde abajo. ¿Verdad? Entonces inevitablemente estamos mirando a él hacia arriba. Nosotros estamos en una posición inferior a él, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante también, tomar en cuenta cómo el artista está queriendo poner en alto a esta figura que tal vez la generación anterior
¿verdad? Pensando en los liberales, sí, hablaban del campesino y como que de esa figura del campesino y de esa ah, paz agrícola que vivía en Costa Rica, pero no necesariamente elevándolo en un pedestal. En este caso sí siento que hay esa búsqueda, ¿verdad? Entonces creo que eso es clave y hay cosas que son importantes ver cómo diferentes artistas van a hacer eso, este agigantamiento de los cuerpos, de las manos, de los pies en esta obra de Manuel de la Cruz. Es muy característico no solo a nivel nacional, sino que pues más bien a nivel internacional. En Latinoamérica se solía hacer eso bastante, estos cuerpos bastante grandes dentro de una composición, o sea, ojo que el tamaño, o sea, la cantidad de la composición en el cual consiste estos cuerpos, o sea, cuánto espacio de la composición ocupan estas figuras. A mano derecha tenemos ejemplo de Cândido Portinari, que es artista brasileiro, y que pues aquí estamos viendo también ejemplo de un artista latinoamericano con ese agigantamiento de cuerpos, pero también las manos y pies muy grandes, que es muy característico de artistas que quieren señalar esa relación muy directa del latinoamericano con la tierra, ¿verdad? Con esas labores que los liga más a, pues a la agricultura, a la naturaleza, y que eso lo vemos bastante presente en esta imagen de Manuel de la Cruz. Y que nuevamente siento que de cierto modo no estamos ante el campesino ahí acuclillado, tal vez que uno veía en los dibujos de un Enrique Chandy, sino que esa mujer es dueña de su hogar, ¿verdad? Y ahí tienen un perrito y el perrito hasta qué collar tiene, ¿verdad? Entonces, si tienen la matita adelante de la casa para decorar, aunque sí se siente que, bueno, el señor está como medio jorobadillo, tal vez mucho trabajo, pero no los vemos como unos pobrecitos. Em, Quería enseñarles esta imagen, esta es una foto, lo que queda de un mural. Interesante pensar que es como el único mural que se produce en Costa Rica en la década de los años 30, ya un periodo que en muchos otros países latinoamericanos se estaba produciendo muralismo. En Costa Rica no, este es el único que conocemos que se produce, en un espacio que alquilaba el Círculo de Amigos de Arte en Las Arcadas, enfrente del Teatro Nacional, lo que actualmente sigue siendo ahí Las Arcadas. Em, Había como un espacio comercial que ellos alquilaban para tener sus reuniones y tal, y lo contratan a él o lo buscan a él para hacer estas imágenes. No queda, lo pintaron, o sea, ya se destruyó el mural, pero sí es interesante ver que cómo él identifica al costarricense como trabajador, ¿verdad? En sus diferentes ámbitos. Entonces, aquí tres de las paredes sabemos que eran la costa, meseta central y la altura, pues la diversidad de trabajos y lo que se hacía en estos diferentes lugares. Pero aquí podemos ver un boceto que existe que definitivamente fue la base para la imagen de la meseta central. Em, pero me interesa contrastarlo con esta imagen de un mural de Diego Rivera en México que habla sobre la esclavitud en México, pero que me parece muy interesante considerar la diferencia en la forma en que se está, o sea, aquí obviamente esta es una imagen que es una crítica social, ¿verdad? Aquí, ¿qué ven ustedes? ¿Qué está sucediendo en esta imagen? Sí, la explotación La laboral. explotación, Sí, ¿ok? sí, Entonces, digamos, sí, ujú, porque se ve este señor que está en el caballo, que incluso se ve que está como armado ujú. y como con un látigo, entonces la esclavitud, digamos. ¿Ok? Entonces vemos esos como esclavos ahí enfrente, que ahí ese señor mandamás está a caballo y les está diciendo qué tienen que hacer. Al fondo, ¿qué notan?
Mm, sí, también como esclavos, gente trabajando. Ah, bueno, pero en este caso se ven que son eh, como personas indígenas que fueron como esclavizadas. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué decís que crees que son personas indígenas y no necesariamente tal vez como estos mestizos que están adelante o tal vez también que tienen de No, diferente? creo que es que casi se ve que no tienen ropa, Sí, o no sé qué es. sí, parece que solo tienen un taparrabo, ¿verdad? Que es Ajá, también así como un poco esencialista de representarlos de esa manera, pero de igual manera, explotación, explotación, ¿verdad? ¿Algún otro detalle que notan que creen que sea importante señalar? Yo, un hombre en una hamaca, como descansando. Ok, ¿y Sí, quién sí, creen que sea ese hombre? ¿Cómo, que ese hombre quién es? ¿Qué creen? probablemente el jefe o algo así. Tú me Alguien de un entiendes, rango el superior. jefe, el dueño, y de muy diferente porque lo vemos como tirando a blanco, ¿verdad? Y está ahí echado. Mientras estos otros enfrente de él están ahí poniéndole jorobados, jalando esa carreta de caña, este está ahí echado. Entonces, eso me parece muy interesante comparado con esta imagen que nos produce Manuel de la Cruz pues, de lo que es Costa Rica, ¿verdad? Y que lo comparo con no esta, sino que la siguiente imagen que ya les voy a enseñar. Les traje esta simplemente para que vieran una imagen adicional. ¿Alguien sabe qué es un gamonal? ¿Quién era el gamonal? El término gamonal se usaba para hablar como del hacendado, el dueño de la hacienda, de cierto modo. Entonces se hablaba del gamonal. Me parece esta imagen súper interesante. Esta es una obra que produce Manuel de la Cruz en el 40. Claramente vemos todos esos elementos del arte em, eh, moderno, ¿verdad? Y sin embargo, hay aspectos dentro de la imagen que creo que son claves al tratar de comprender cómo se percibe la identidad costarricense o aspectos de quiénes somos en Costa Rica. ¿Quién se atreve como que ir analizando esta imagen? Cosas que ven que sean importantes, cómo analizan, qué ven en la imagen. Se llama la obra Gamonal y Peón. A mí me llama la atención el fondo, que veo como la casa típica costarricense y detrás una arquitectura colonial, ¿Ok? como junto. Que entonces vemos que estamos como un pueblo, no sé, yo siempre me he imaginado que estamos como en Heredia o algo así, no sé por qué. En este, siempre me imagino en Heredia. Pero vemos esos elementos del paisaje costarricense, ¿verdad? Eso sí, muy plano, muy modernista, muy diferente esta montaña, por ejemplo, que la montaña que habíamos visto, y perdón que me voy a saltar tanto, pero para nada más señalarles aquí diferencia, o sea, ojo, lo ondulado, lo modelado de este montaña de atrás, sentimos así como esos elementos más detallados versus este que es como de una mancha de color, básicamente, que nos identifican las montañas de atrás. Y las figuras que están en primer plano, ¿qué me pueden decir sobre ellas, estas figuras? ¿Quién creen cuál es el gamonal, cuál es el peón? ¿Cómo saben? Sí, sí se ve como la diferencia en el estatus, tal vez. Digamos, el peón es el que está enfrente, digamos, Ujú. con el sombrero como café y también la piel de él es más oscura. Y pues el otro es el gamonal y bueno, me llama la atención también es por lo del color, porque digamos, el gamonal tiene, la piel no es blanca, pero sí es más clara Ujú. y con la ropa como que se aclara también, porque la ropa de él es blanca, así ya más un blanco como brillante, digamos. Ok, Entonces como ese blanqueamiento, siento yo. ok. Entonces vemos una distinción en vestimenta, vemos una distinción en la tez, o sea, la piel, que nos comenta Fernanda, ¿verdad? Que él parece, y me parece muy interesante que señalas que
pues parece blanco, más blanco como en términos étnicos, ¿verdad? Pero que también no es del todo súper, súper blanco necesariamente. ¿Eso qué le remite? ¿Qué te hace pensar? Eh, pues tal vez el mestizaje, tal vez. ¿Ok? Tal O vez que, hace o que, referencia al mestizaje. o tal vez que es una zona así como soleada, que ¿Ok? trabaja como mucho con la tierra, entonces que por exponerse al sol, pues se va oscureciendo la piel. ¿Está bien? ¿Ok? Em, Se nos va achicando el tiempo, entonces voy a saltarme un poco hacia algunas de las conclusiones que tal vez se podrían percibir de esta imagen. Sí, creo que, bueno, ahí vemos, como mencionaba, la distinción en vestimenta. El señor atrás, el gamonal, tiene un sombrero muy distinguido, anda saco y corbata, la camisa como muy planchada y muy, como muy, muy blanca, ¿verdad? Pero me parece interesante, como dice Fernanda, que él parece tener una piel que, aunque es tal vez más blanco, parece que sale al sol. Entonces, eso porque es interesante para mí, eso me dice que él sale a trabajar también y salen a trabajar juntos estos dos señores, porque ojo cómo nos ha presentado él, Manuel de la Cruz, el Gamonal y el Peón, están hombro a hombro, ¿verdad? Están juntos, están parados a la par. Y los dos, me parece muy interesante que los dos tienen la mirada fijada en el mismo punto del horizonte. Entonces, aunque nos queda claro que este es, lo vemos ahí como un porte más elegante, como más erguido y demás, sin embargo, eh, ojo, ¿dónde lo ha puesto Manuel de la Cruz al peón? De primer plano. El peón está enfrente y no solo está enfrente, sino que le está tapando parte de la cara del gamonal. Entonces, es casi como decir que son de igual, o sea, son igualmente importantes estos dos señores y que dependen uno del otro. El gamonal depende del peón, el peón depende del gamonal, ¿verdad? Y que creo que habla mucho y muy fuertemente sobre las relaciones sociales que habían en ese periodo. Este es 1940, todavía no existe, o sea, estamos a punto de entrar en garantías sociales, pero era un periodo en que si uno no tenía un buen patrono que le ayudaba, si uno se enfermaba, si algo le pasaba, o sea, uno dependía mucho del patrón para ayudarle cuando necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque no había un Estado que le iba a ayudar. Pero de igual manera, el gamonal depende del peón para que le salgan bien las cosas, ¿verdad? Entonces, esa relación estrecha entre ellos me parece que lo ha retratado de una forma súper interesante Manuel de la Cruz en esta imagen. Em, ok, hemos llegado hasta lo que podemos hoy, no quiero cansarlos